en este ejemplo dice, una vez que llega al césped un jugador de golf, necesita dar 3 golpes para meter su bola. El primer golpe mueve la bola 12 pies, es decir, 3.66 metros, hacia el norte. El segundo la mueve 6 pies al sureste y el tercero 3 pies al suroeste. La pregunta sería, ¿qué desplazamiento necesitaría para meter la bola en un solo golpe? La pregunta sería, muchachos, ¿qué entiendes por desplazamiento, Ricardo? Un objeto cambia de lugar. Un objeto. En este caso, ¿cuál sería aquí el objeto, Ricardo? La pelota. ¿La pelota? Bueno, ¿tú qué dices, Leonardo? Pues yo creo que es la distancia que recorre a partir de un punto a otro, digamos el punto inicial al punto final. Eso es para mí la Entonces respuesta. sería lo que dice Leonardo. ¿Tú qué dices, Mónica? Estoy de acuerdo con Leonardo. ¿Estás acordando? No, estoy de acuerdo con lo que dice Leonardo. ¿Estás de acuerdo Sí. con lo que dijo Leonardo? Ok. ¿Alguien más tiene una opinión diferente, muchachos? ¿O alguien quiere externar algo? ¿Muchachos? ¿No? Bueno, por desplazamiento entendemos una cantidad física vectorial. Y como vector, ¿qué características tenemos en un vector, Marisol? Que tiene magnitud, dirección y sentido. Y punto de Hay un punto de aplicación. aplicación. Exacto, muy bien. ¿Se entendió para todo el mundo? Entonces, a lo que decía Leonardo y con lo que estaba de acuerdo Mónica, precisamente el desplazamiento tiene esas características y dentro de ellos vamos a encontrar la cantidad física escalar, que sería la magnitud. ¿Se entiende para todo el mundo? Entonces tenemos que encontrar todo eso. Así que entonces yo voy a empezar por hacer un dibujo de lo que me están diciendo. Pongo primero mi sistema de referencia, que para mí es el plano cartesiano, y me dice, a ver, vuelvo a leer, dice, el primer golpe mueve la bola 12 pies hacia el norte. Entonces vamos a decir que hacia acá la mueve 12 pies. Le voy a poner distancia 1 igual a 12 pies. Lo voy a poner en inglés, FT, foot, 12 pies. Muy bien. Después me dice que el segundo golpe la mueve 6 pies al sureste. Entonces yo voy a poner aquí, a grosso modo, mis puntos cardinales, ¿no? Entonces el segundo la mueve 6 pies al sureste. Entonces sureste es aquí y sería el segundo movimiento. Distancia 2 sería para nosotros 6 pies. ¿Se entiende para todo el mundo, muchachos? Muy bien. Después tendríamos el tercer golpe. Dice 3 pies al suroeste. Entonces sería suroeste. Entonces sería distancia 3 y serían 3 pies. Y ya tenemos los datos del problema. Después de aquí, entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros, muchachos? ¿Qué hacemos? Hacemos la descomposición en vectores, ¿no? De cada uno de los 3 vectores que tengo ahí, que serían desplazamientos. Si es vector es desplazamiento, ¿sale? Pero como ya le puse ahí la magnitud, el número y la unidad, entonces ya sería distancia. ¿Se entiende? Pero son vectores, ¿sí? ¿Se entiende, muchachos? Bueno, entonces lo que primero hacemos es la suma de fuerzas, de distancias en X. No son fuerzas, son distancias. Suma de distancias en X. Entonces la suma de distancias en X sería, primero vamos a ver, el primero, ¿qué ángulo tiene? 90 grados. Entonces diríamos nosotros el coseno de 90 grados que multiplica a 12 pies. Voy a omitir las unidades, ¿sale? 12 pies. Luego sería más, me voy a ir con el vector 3 porque voy así, en ese sentido.
Entonces sería el coseno de ¿qué ángulo, muchachos? Exacto, aquí tengo yo 45 grados. ¿Por qué? Porque me están diciendo sur-oeste, sobreentendemos que son 45 grados. Entonces sería coseno de 45 grados por su magnitud, que serían 3 pies. Más el coseno de ¿cuánto, muchachos? Otra vez, entonces de aquí a acá tenemos nuevamente 45 grados. Entonces sería coseno de 45 grados que multiplica a 6 pies. Entonces ya nada más es hacer las operaciones, ¿verdad? La suma de las distancias en X sería coseno de 90 grados es 0. Por 12, pues me da 0, ¿no? Luego más coseno de 45 grados es 1 sobre raíz de 2 que multiplica 3, que sería 1 sobre raíz de 2, punto 7071, ¿no? Y bueno, claro, por 3, obvio, ¿no? Pero como estoy aquí, este coseno de 45, la componente en X para el tercer cuadrante es negativa. Entonces aquí me faltó, en vez de ponerle más, le voy a poner menos. Bueno, si quieres más, y aquí le pongo menos. ¿Sí se entiende para todo el mundo, muchachos? Luego sería, a ver, coseno de 45 grados, como estoy en el cuarto cuadrante, la componente en X es positiva. Entonces está bien, sería más, aquí sería 1 sobre raíz de 2, que multiplica a 6. Y si te acuerdas, ¿no? Tenemos que utilizar este triangulito, lo voy a escribir por acá. Acuérdate que tenemos esta figura geométrica que te debes de saber de memoria. Aquí tenemos 45 grados, aquí también 45 grados, aquí tenemos 1, 1 y aquí tenemos raíz de 2. Entonces si a mí me piden coseno de 45 grados, es cateto adyacente sobre hipotenusa, por eso es 1 sobre raíz de 2. El coseno de 45 grados. Ya nada más hay que fijarse en qué cuadrante estamos para poner bien el signo. Luego entonces tendríamos aquí que la suma de las distancias en X, pues aquí ya no lo ponemos, aquí nada más sería menos 3 sobre raíz de 2 más 6 sobre raíz de 2. Entonces, aquí lo que hacemos nosotros es menos 3 más 6 y como tenemos el mismo común denominador, pues conserva su mismo común denominador. Luego a 6 le quito 3, me quedan 3 positivos sobre raíz de 2. Quiere decir que la suma de las distancias en X vendría siendo 3 sobre raíz de 2 o aproximadamente igual. ¿Cuánto es 3 sobre raíz de 2, muchachos, por favor? 2.12. Ok, gracias. Serían 2.12 y ahora sí le ponemos pies, ¿no? Ahora lo voy a poner en español. Pies. Entonces hasta ahorita hemos encontrado esta partecita. ¿Sale? La suma de las distancias en X. Ahora tendríamos que hacer algo similar, pero para la componente en Y. Entonces decimos la suma de las distancias en Y. Tengo que hacer exactamente lo mismo, pero en vez de poner coseno, nada más le pongo seno. ¿Se entiende? Entonces aquí tendríamos que poner, pues ya nada más lo voy copiando, ¿no? Seno de 90 grados que multiplica a 12 más el seno de 45 grados por 3 más el seno de 45 grados nuevamente que multiplica a 6. Entonces nada más me tengo que fijar en los cuadrantes, ojo, sería seno de 90 grados es 1 por 12 me da 12, aquí está. Luego aquí como estoy, ¿en qué cuadrante estoy? Quedamos que estoy en el tercer cuadrante. Como estoy en el tercer cuadrante, la componente en Y es negativa, hacia abajo. Entonces ahí le pongo menos. ¿Se entiende? Pues sería menos 1 sobre raíz de 2 por este 3, me quedaría 3 sobre raíz de 2.
y luego el seno de 45 grados para el cuarto cuadrante, ¿no? Entonces el seno es hacia abajo otra vez, entonces es negativo, el componente en y, pues sería menos nuevamente. Entonces sería menos, seno de 45 nuevamente viene siendo 1 sobre raíz de 2. ¿Por qué? Porque aquí está en el triangulito, ¿verdad? Si yo digo seno de 45 grados es cateto opuesto sobre hipotenusa, por eso me vuelve a dar 1 sobre raíz de 2. Y 1 sobre raíz de 2 por 6, pues me queda 6 sobre raíz de 2. Esto va a ser igual a 12 más, le vamos a poner aquí menos 3 menos 6 sobre raíz de 2. Entonces esto va a ser igual a 12 menos 9 sobre raíz de 2. Entonces la suma de las distancias en y vendría siendo, pues a ver, vamos a multiplicar, sería 12 por raíz de 2 menos 9 sobre raíz de 2. Sí, porque abajo de este está el 1, entonces multiplico este por este, menos este por este, entre este por este, me da esto. Entonces haciendo estas operaciones, muchachos, ¿cuánto me da? Muchachos, ¿cuánto te dio Sebastián? 10.60. 10.60. ¿Los demás? 5.6. ¿Quién más? 5.6. Ok, entonces 5.6. Hay que revisar esos cálculos, Sebastián. Sería 5.66, muchachos. 63 pies, ¿no? Entonces, bueno, ya tengo la suma de las distancias de las componentes en X y de la componente en Y. Ajá. Y entonces, como me piden el desplazamiento, acuérdense que es un vector, tengo que dar las 4 características. El punto de aplicación creo que no hay ningún problema. Estaría aquí exactamente donde iniciamos el movimiento, aquí el punto de aplicación, ¿sale? Luego, en cuanto a la magnitud, pues es lo que tengo que hacer, tengo que utilizar Pitágoras. ¿Ah? O sea, tengo que hacer la suma de las distancias, tanto en X como en Y, pues sería igual a la suma de las distancias en X elevado al cuadrado más la suma de las distancias en Y elevado al cuadrado y todo esto raíz cuadrada. Así que la suma de las distancias total o resultante o equivalente, como lo quieras llamar, en X nos salió para nosotros 2.12 pies, ¿no? Vamos a ponerle pies elevado al cuadrado más sería 5.63 pies elevado al cuadrado y todo esto raíz cuadrada. Entonces la suma de las distancias, por favor, ¿cuánto les da esto? 2.12 al cuadrado más 5.63 al cuadrado. No tengan la raíz cuadrada todavía, nada más tienen 2.12 al cuadrado más 5.63 al cuadrado, la suma de esos dos 36.19. Ok, entonces serían 36.19 pies al cuadrado, ¿no? Y todo esto raíz cuadrada. Así que entonces tendríamos que la suma de las distancias, ahora sí, obteniendo la raíz cuadrada, ¿cuánto da? 6.01 de pies. Ajá. Entonces, esto que acabamos de obtener simplemente es la magnitud. Ajá. Ahora me falta encontrar todavía su dirección, o sea, el ángulo. Para el ángulo, ¿qué tendríamos que hacer? Lo voy a hacer aquí abajito. Tendríamos que hacer tangente del ángulo alfa, le vamos a llamar, va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto para nosotros va a ser la suma de las distancias en Y sobre la suma de las distancias en X. Entonces, esto para nosotros, en Y tenemos
5.63 pies y en X tenemos 2.12 pies. Entonces pies entre pies se simplifica, me da la unidad, así que la tangente de alfa es igual a, ¿cuánto es 5.63 entre 2.12, muchachos? 2.65. ¿Cuánto? 2.65. 2.65. Muy bien, esto implica que alfa va a ser igual a el ángulo cuya tangente es 2.65. Y entonces, pues ya dame por favor, ¿cuánto te da inverso tangente en la calculadora? ¿Cuánto te da el ángulo alfa, por favor? 69 punto ¿qué? 36 de grados, o bien dámelo en grados, minutos y segundos, por favor. Y vamos a abrir la tecla, ¿no? ¿Tienes ahí cuánto te da? 69 grados. ¿Qué más? 69 grados, 69 grados, Ángel. 19. 32 punto ¿qué? 32.07. 0.07 de segundos. Entonces, se supone que el jugador de golf, para no dar esos tres movimientos, con esos ángulos y esa distancia, pues simplemente tiene que dar una dirección de 69.36 grados con una distancia exacta de 6.01 pies para que llegue precisamente al hoyo la pelota y no lo tenga que dar en 3 golpes. ¿Se entendió para todo el mundo? ¿Alguna duda que tengan hasta aquí?